Buenos días, gracias por haber acudido a esta sesión. Os queríamos poner en conocimiento del proyecto piloto del cribado ecográfico universal de la displasia del desarrollo de cadera que el Servicio de Pediatría quiere implantar este año. Y quiero recalcar que es el proyecto, no es una cartera de servicios. El concepto de displasia del desarrollo de la cadera no es solamente el concepto de luxación congénita de la cadera, es un espectro mucho más amplio en el que tenemos la luxación, subluxación, pero sobre todo la displasia. La displasia acetabular es el gran hándicap de esta patología. La epidemiología pues, es muy variable en función de lo que se considere luxación o displasia, desde un 0,5 hasta un 5%. Como veis, es muy variable la incidencia. Factores de riesgo todos los conocéis, el sexo femenino, la presentación de nalgas, la historia familiar, oligoamnios, deformidades posturales. Esto es importante a la hora de decidir factores de riesgo, a la hora de decidir a lo mejor estudio ecográfico desde el inicio, no como screening. El diagnóstico clínico, todos lo conocéis, está basado en una serie de maniobras. Las más importantes son las precoces, de hecho son las que más validez tienen, que son las que se realizan en el periodo neonatal, que es el Barlow y Ortolani. Luego existen otras, también las conocéis, pero que tienen ya un componente de que es tardío y que, por lo tanto, se nos escapa de este concepto del screening, que son la simetría de pliegues o la limitación de la aducción o signo de Galeazzi y una serie de signos que hay más. El diagnóstico de caderas, sabéis que la radiografía de caderas, lo que estamos hablando ahora, no tiene sentido, es esta losificación y que se hace en otro escenario, no en el que estamos ahora. Pero sí es la ecografía. La ecografía es el gold estándar en el que se va a decidir sobre todo la entidad que estamos hablando. El tratamiento de esta patología pues varía desde el Sarnés de Pauli, yeso, ortesis, cirugía, no compete en esta charla. Y las complicaciones que sí es verdad que tenemos que ser muy conscientes en la pediatría, porque muchas veces estos pacientes ya son mayores y los olvidamos y creemos que no ha existido tal patología y, sin embargo, los traumatólogos sí reciben a estos pacientes y tienen pues, pacientes jóvenes con cojeras, desgarro del labrum, y necrosis vascular de cabeza femoral, incluso artrosis de cadera, que se está viendo que puede tener una incidencia en esta patología no diagnosticada. Entonces, tenemos que tener una visión más dinámica de este concepto patológico. Los pediatras debemos viajar un poco en el tiempo, pensar no solamente en el neonato, estamos hablando del screening neonatal, o en el periodo del lactante, sino que sobre todo es por la implicación que tiene a largo plazo en los adultos jóvenes. El desarrollo de la cadera tiene el inicio en su vida fetal, donde se forman y crecen las estructuras de la cadera, hueso, cartílago, músculos y ligamentos. El lactante, la osificación de la cabeza femoral entre los 2 y el séptimo mes de vida, pero la pubertad es donde se concluye este desarrollo, es donde hablamos ya de una cadera estructuralmente adulta y funcionalmente competente. Por lo tanto, tendríamos que tener una visión más de una anormal relación de la cabeza femoral y el acetábulo importante, sumando a la sobrecarga mecánica y acumulativa que daña la articulación. Esto en pediatría no lo vemos, sino que va a ser algo que va a ser más evolutivo. Recordar cuáles son las maniobras que hacemos, sobre todo en el periodo neonatal, Barlow y Ortolani, que son las que tienen más validez clínico. Tenemos otras que se hacen en edades más avanzadas y que su capacidad de diagnóstico tiene sus limitaciones, como es el Galeazzi o la simetría de pliegues. La radiografía todas las conocemos, pero no es en este escenario donde estamos hablando de radiografías, estamos hablando de un diagnóstico de un screening en un periodo precoz, y el algoritmo que es clásico, donde, por ejemplo, esto está en la Comunidad de Madrid, está basado pues, en unos hallazgos clínicos neonatales, unos antecedentes, y a partir de ahí se decide hacer un estudio ecográfico para pasar luego a un tratamiento. Bueno, esto es como estamos funcionando y bueno, es lo que se hace a nivel nacional. Pero si analizamos esto, empezamos a ver que podemos hacer algo más. La simetría de pliegues que tanto valor damos, pues es un falso positivo. Hasta un 30% son caderas normales. La exploración clínica normal no descarta la displasia del desarrollo de cadera y, por lo tanto, tenemos falsos negativos, que estos sí que me preocupan. Los falsos positivos no, pero los falsos negativos sí. Ese niño que no ha sido diagnosticado. Y hay evidencia, hay en la literatura médica de que se habla de que
el arma que nos basamos en la exploración clínica, que es el Barlow y Ortolani, habla hasta de un 90% en que eran negativos estos niños. Luego, el 50% no tiene factores de riesgo. Estamos viendo que todo lo que se está basando en nuestro screening clínico tiene lagunas, y lagunas muy importantes. Importante que el 10% de las prótesis de caderas en jóvenes estamos hablando de esta patología. O sea, estamos hablando de un tema serio con implicaciones importantes. No sabemos la incidencia de artrosis precoz de caderas, porque es algo que todavía no está, esta pregunta no se está respondiendo, pero se intuye que evidentemente detrás de estos pacientes muchos tienen una displasia de caderas. Es un tema que no es un tema pediátrico, es un tema que preocupa mucho a los radiólogos y a los traumatólogos. En el 2011 ya el grupo de la Task Force del Grupo Europeo de Radiología Pediátrica habla de una necesidad de crear un criterio que unifique esta forma de diagnosticar, y ya habla de la posibilidad de un screening. Entonces, el cribado clínico, que es el que estamos haciendo ahora nuestro diagnóstico, ¿es suficiente? Pues parece que no. Por lo tanto, necesitamos evidencia que nos ayude a nuestra labor. Nuestra labor del pediatra es el diagnóstico. Importante luego el tratamiento, pero es el primer eslabón. Nosotros no somos radiólogos ni somos traumatólogos. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es nuestro papel en cada momento. Hay muchos artículos. He puesto este porque es un artículo que habla de 11 años de estudio y habla de 21.000 niños con sus 43.000 caderas estudiadas. Quiero que veáis que hay hasta el 89% hablan de sus antecedentes no fueron descritos por el screening clínico, que es en el que estamos basados nuestro estudio. Es un estudio italiano hecho por pediatras de Pavia, de Alberto Chiara, y por traumatólogos de Milán, del doctor Pellegrini. Bueno, quería enseñaros por qué todo viene con este profesor. El doctor Reinhard Graf es un traumatólogo, no es pediatra, por lo tanto esto nace de la traumatología. Es un médico austriaco, el cual recibe todos estos pacientes y se preocupa desde hace ya unos años. Y plantea que es un problema y que tal y como están planteado ahora mismo nuestra asistencia, no lo estamos cubriendo. Algo hay que hacer. Y estamos hablando de un traumatólogo que se mete a hacer eco y que nos lo va a enseñar a los pediatras. Aquí estamos todos integrados, pero esta integración tiene que estar ordenada, si no es un lío. Tenemos que saber cuál es la función de cada uno. Y empieza a hacer una ecografía de cadera. A ver, la ecografía de cadera está más que estudiada, los radiólogos lo hacen perfectamente. No estoy hablando de eso, yo no estoy hablando del diagnóstico, estoy hablando de un screening, es decir, un arma que esté en manos de gente que no es radiólogo, pero que sea capaz de hacer un método que sea sensible, específico y que dé seguridad. Por lo tanto, nace el método de screening de cadera del Dr. Graf. Evidentemente, esto nace hace unos años en Austria, pero se ha ido extendiendo en Alemania, Italia. Aquí en España empezamos ya a ser conscientes del tema y hay publicaciones en que ponen en relieve porque este problema es universal. Esta técnica se basa en estudios, en imágenes ecográficas, con definido una sonda, y que es muy importante la posición del niño. La posición del niño, aparte del ecógrafo, la sonda, necesitamos una mesa que lo que va a hacer es ubicar al paciente en una posición segura. El paciente está en una cama que está acolchada, pero sobre todo el paciente no se mueve, está quieto. Es decir, vamos a evitar que tengamos problemas de medición. La posición del traductor, recordamos que somos pediatras, no somos radiólogos. Por lo tanto, problemas de angulación, un radiólogo no lo tiene, los pediatras lo podemos tener, no estamos formados. Hay un brazo armado que lo que te está haciendo es que vas a colocar la sonda donde tú quieres y da igual que lo haga yo o lo haga mi compañero. Vamos a hacer siempre lo mismo, el niño posicionado, la sonda posicionada, y vamos ahora a tomar un estudio. Entonces, para hacer ese estudio, evidentemente tenemos que darle seguridad de lo que estamos haciendo sea reproducible. Por lo tanto, tenemos que hacer primero identificar unas estructuras, que va a ser un listado 1, y una vez que tenemos identificado las estructuras, saber que estamos en un plano correcto, estamos en un listado 2. A partir de ahí es cuando hacemos las mediciones.
Y muy importante, no tiene sentido hacer diagnóstico si no se continúa con una actitud terapéutica, porque la clave de esto es identificar a esos pacientes para que sean atendidos por nuestros pacientes traumatólogos. Por lo tanto, es un diagnóstico que se continúa con una actitud terapéutica. Y el método de Graf nos va a decir qué hacer en cada caso con cada paciente. Esta es la mesa. Sencilla, pero por ejemplo en España no hay. Hay que conseguirla fuera. Como veis, es una cama sin más, acolchada. Quiero que fijéis el brazo armado, donde aquí se va a ubicar la sonda, y eso va a dar seguridad del estudio. La técnica de Graf hay que hacer identificar esta estructura. Esta estructura, el que va a hacer la eco de Graf es que la tiene en la mente. Tiene que ver esa imagen ahí en vela, esas líneas, y hasta que esto no se consigue ver, digamos, no vamos a empezar a avanzar el estudio. Y esto, lo primero, vamos por pasos. Lo primero es identificar, esto cuesta al principio, pero luego es una sistemática. Todo lo que sea sistemático, al final lo haces y vas a evitar errores. Entonces, hay que empezar bien. Lo primero, identificar. Lo primero es el límite osteocartilaginoso. Recordamos, estamos hablando de neonatos, lactantes, por lo tanto, tenemos elementos hialinos, como es la cabeza femoral, el trocante mayor y el fémur proximal. Y recordar que la cabeza femoral no es ovalada, no es esférica. Una vez que hemos visto este límite, siguiente paso, recordar que, como hemos dicho, no es ovalada, que el núcleo femoral no es el centro de la cadera, no es algo que parece que lo tenemos intuitivo, pues no, no es el centro de la cadera, y que el núcleo femoral puede ser identificado como 4 o 6 semanas, incluso antes por eco que por radiografía, que sabemos que va a ocurrir meses más adelante. Lo que tenemos que hacer es identificar nuestras estructuras, que como veis ahí es la cápsula articular, el repliegue capsular, el labrum y el techo cartilaginoso. Bueno, una vez que hemos visto esas estructuras, hacemos la secuencia. Y hemos visto, una vez que hemos visto, hay que ver que esa secuencia la tenemos, que es que tenemos la secuencia del labrum, cartílago o hueso, para al final tener nuestro checklist. Tenemos que tener esta imagen. Esta imagen, si la tenemos que ver los 8 puntos que son necesarios tener identificados. Si no, no avanzamos, porque vamos a hacer error de medición. Una vez que tenemos medidas las 8 entidades que las tenemos en pantalla, a continuación tenemos que pasar al segundo. Hemos tenido las estructuras, ahora el plano. Esto es muy importante porque el plano en ecografía podemos ir, es un 2D, podemos hacer un plano anterior, un plano normal, un plano posterior. Lo importante es que tengamos un corte medio y para eso es muy importante que el centro ecográfico sea el acetábulo. Como veis, en la línea del centro, lo más importante es esta de aquí, ¿no? Entonces ahí estáis viendo que el borde del inferior del ilion, el plano de corte debe ser el corte de medio y el labrum siempre debe ser visualizado. Si os dais cuenta, la que está centrada, estamos viendo todas las estructuras. A la izquierda es un corte anterior, no veis el labrum y veis que el ilion no está vertical, se desplaza y en el otro lado, en el lado derecho, está pasando lo mismo. Aunque estemos viendo las estructuras, no es el plano, tampoco es motivo, por lo tanto, de empezar el estudio. Una vez que ya tenemos el plano medio correcto, es cuando sí empezamos a hacer el estudio. Esto que he tardado en contar se hace luego sistemáticamente en apenas minutos. Debe haber, evidentemente, una formación previa. Al principio se tardará, pero al final es una secuencia que se va a hacer rápida. Bueno, una vez que estamos ya con el niño posicionado, sabemos que es correcto lo que vamos a hacer, vamos ahora a medir. Y medir se trata de trazar unas líneas y trazar unos ángulos que están definidos, en el que vamos a trazar un ángulo que es la cobertura ósea, el ángulo alfa, y el ángulo beta, que es la cobertura cartilaginosa. Bueno, esto se mide y a partir de aquí tenemos unas caderas tipificadas. La tipo 1, que es sería la cadera normal, la tipo 2, que sería también 2A, que sería una cadera inmadura, la tipo 3, que ya sería una cadera displásica. A partir de aquí son las caderas que hasta ahora no eran identificadas, que es donde tenemos es donde tenemos que hacer el screen de identificar a estos pacientes. Luego veríamos que tendríamos la C, que ya son caderas críticas, la D, la 3 y la 4 ya son caderas muy patológicas. Bueno, esto evidentemente no es el motivo de contarlo aquí, pero lo que quiero que sepáis es que se mide unos ángulos y se decide según también el tiempo del niño, es decir, es muy importante a qué edad se hace. Y una vez que tenemos los ángulos, determinamos qué tipo de cadera. Evidentemente, la cadera 1 no precisa nada, es un niño que se va de alta. La cadera 2A es una cadera
que requiere un control por nuestra parte, pero no requiere derivación al traumatólogo. Pero a partir de la 2B sí requiere derivación. La 2B no es una derivación urgente, pero a partir de la 3C, que ya sí son críticas, hay que derivarlas. Eso es importante en el diagnóstico precoz. Para ayudarnos tenemos un sonograma en el que nos ayuda, tenemos un ángulo alfa, un ángulo beta y un tiempo, unas semanas. Bueno, esto es simplemente un sonograma que nos ayuda a interpretar esos conceptos que teníamos antes en la gráfica anterior. Por lo tanto, deberíamos pasar de un screening clínico, que es el que tenemos ahora, a un screening ecográfico. Primero, porque es un método sistemático y estandarizado. Eso es muy importante, ¿eh? Segundo, porque es fiable y reproducible. Es decir, aquí no depende que lo haga el doctor A o el doctor B, lo hace el servicio. Entonces, digamos que está para que no haya errores interobservador, ¿no? Es la clave de que se use algo que no somos radiólogos, somos pediatras. Es un método, evidentemente, seguro. No podemos hacer ninguna prueba nueva que genere, y estáis visto las condiciones en las que se hace esto. El diagnóstico es correcto, tiene una alta sensibilidad y especificidad y precoz. Eso es muy importante a la hora de instaurar tratamiento. ¿Qué queremos demostrar? Primero, que es viable. Es decir, esto lo que vamos a demostrar que somos capaces de llevarlo a cabo aquí en este servicio. Demostrar su validez y su fiabilidad. Objetivar los hallazgos, es decir, vamos a ver qué estamos haciendo. Comparar resultados, porque aparte de que nosotros hagamos un screening, durante este tiempo se va a llevar también la evolución normal, es decir, no se deja de hacer la atención a los niños lo que se está haciendo. Es decir, el niño que se hace el estudio clínico se seguirá viendo y luego actuaremos nosotros y al final llegaremos a una conclusión. Pero se sigue haciendo la misma actividad, no se corta lo que estamos haciendo con los niños. Esto nos obliga ¿a qué? A revisar el tema y ver en qué situación estamos, documentar este manejo terapéutico. No solamente queremos diagnosticarlos, a nosotros nos interesa qué va a pasar después con estos niños, queremos ver el evolutivo. Y ahí es necesario que estemos integrados con radiología y traumatología. ¿Y por qué no? Si esto al final acaba siendo algo que se ha demostrado, podemos diseñar un protocolo consensuado, radiología, traumatología pediátrica. Y pediatría, perdón. Entonces, este proyecto pues tiene ya su diseño, que queremos que cumple serio y que puede llevarse a cabo como a la hora de cumplir todos los requisitos del método científico. Para ello, primero vamos a formarnos. Entonces, aquí en España, la doctora Inés Osiniri es la persona un poco que encabeza esta formación de pediatras en el mundo de la ecografía. Es la persona que ha liderado, bueno, y de hecho es coordinadora en sociedades científicas en España, y que es la persona que ha creado cursos basados y básicamente también y muy centrada en el tema de la ecografía. Tiene publicaciones que así lo avalan, participa en talleres y diferentes congresos. Bueno, pues Osiniri vino aquí y ha estado formando al servicio de pediatría, formándose de dos formas. Primero con un curso básico que ya se hizo, que fue en el mes de diciembre, y ahora una vez que ya ten en cuenta que no somos radiólogos, entonces es muy importante que partamos de la base de lo básico para llegar a lo avanzado. Entonces, después del curso básico, ya la próxima semana viene el curso avanzado, que también, con lo cual vamos a terminar el primer paso, que es la formación, que es la parte necesaria en este proyecto. Bueno, evidentemente el curso tiene su programa y los alumnos, que serán el servicio de pediatría, al final pues, este segundo va a estar acreditado, el avanzado que va a ser ahora, el equipo, pues como veis, pues aprendiendo. Esta imagen quiero que veáis, veis, está el padre con el niño, el padre evidentemente consentimiento informado para que se pueda, esto va con consentimiento informado, todo esto evidentemente, y el paciente, como veis, está cómodo, tranquilo. La imagen está la doctora Osiniri con la doctora Pangua, y en la que está viendo el ordenador enfrente, lo que es el eco, y detrás estáis viendo en pantalla las imágenes que está haciendo la doctora, que está visualizando todos los compañeros que están en la sala de reunión, ¿no? Esto es la técnica en tiempo real de cómo se hace. Muy importante la posición, la cama le favorece esa posición al niño, localizar el trocánter. La guía, el brazo armado, hace que la sonda esté segura, posicionada. Importante la colocación, orientar, y como veis estamos en pantalla identificando
estructuras. Una vez que se hacen las estructuras se graban y luego las mediciones se pueden hacer en tiempo después. Digo, para que la consulta sea dinámica. Como veis, bueno, pues es una prueba para el paciente nada congruente. Esto sería la metódica, ¿no?, de cómo sería. Bueno, pues este proyecto piloto teníamos por una parte, hemos dicho que el grupo A se sigue haciendo, o sea, no va a haber cambios. A ver, ha habido mucho problema de diseño y aquí tenemos que tener en cuenta los recursos económicos, los recursos personales que tenemos, el personal, y hay que, porque nos hubiese gustado empezar desde recién nacidos, pero al final vamos a hacer el screening, porque esto es screening, por lo tanto, para todos, aunque hagamos un primero que va a ser también en neonatos, con los que tengan factores de riesgo clínica, para ir comparando con los radiólogos, el screening se va a realizar entre las 4 y 6 semanas. Es decir, todos los niños del área integral de Guadalajara tienen que ser evaluados a las 4 o 6 semanas por ecografía. Importante, vamos ahora a terminar la formación, hay unos meses de rodaje y empezaríamos en mayo. Es muy importante la captación tanto por nuestros pacientes, que si empezamos en mayo sería captarlos en abril, porque ya tienen las 4 semanas, y aquí es muy importante que nuestros compañeros de primaria estén informados, porque no solamente tenemos los niños que nacen en este hospital, sino hay muchos niños que nacen en la Comunidad de Madrid y que evidentemente se nos escaparían. Bueno, pues como han pasado ya, van sus revisiones, son captados, con lo cual no perderíamos a ningún paciente. Y a partir de ahí ya actuaríamos en decidir qué tipo de cadera, la tipo 1 la daríamos de alta, la tipo 2 la vigilaríamos nosotros al cabo de unos meses y a partir de la 2B todos van a hacer confirmación diagnóstica y derivación a trauma. Esto ha sido presentado en las segundas jornadas de la investigación de la GAI de Guadalajara en octubre y bueno, lo presentó nuestra residente y participaron no solamente del servicio de pediatría, sino radiología y traumatología, porque estamos integrados en este estudio. Porque, al fin y al cabo, aunque suene un poco difícil, hay que cambiar mentes, estas estructuras que empezamos a veces cuesta, ¿no? Pero yo me recuerdo cuando se empezaron las autoemisiones, también la gente se decía, pues vamos a hacer autoemisiones y más personal a veces que era la enfermería, pero lo hacen perfectamente. Entonces, igual que se hacen las autoemisiones, podemos plantearnos hacer una ecografía universal, ¿no? Por lo tanto, creo que este proyecto, como jefe de servicio, yo apuesto firmemente por él, primero porque es una innovación y yo creo que es el momento de dar ese paso adelante de responsabilidad sabiendo lo que asumimos, pero bueno, hay que ser valientes y intentarlo con todo controlado. Damos calidad sobre todo para el paciente, Estamos diciendo, fijaros lo que significaría poder diagnosticar esos falsos negativos que están por ahí, que no los diagnosticamos. Coste-eficacia, fijaros todos esos pacientes que luego se meten en un calvario futuro de consultas, de trauma, rehabilitación, pruebas complementarias, que si un TAC, cirugías, no sé qué. Entonces, todo esto tiene un coste claro, a largo plazo, pero lo tiene. Investigación, es una fuente de investigación tremenda la que se nos abre aquí. No solamente publicaciones, comunicaciones, sino yo creo que tesis doctorales. Y aquí es el servicio de pediatría el que yo creo que tiene la posibilidad ahora enorme en este campo para poder representar este hospital, ¿no? Es un trabajo en equipo, yo creo que esto le da mucha fuerza. No estoy hablando de algo que haga un doctor en concreto, aquí no hay nombres, es equipo. Entonces, esto le da más valor todavía, ¿no? Y, evidentemente, es un trabajo multidisciplinar. Es decir, estamos integrados otras especialidades porque, al fin y al cabo, el objetivo es común. Y si funciona esto, funcionamos para todo lo que es el hospital. Entonces, yo creo que es muy importante porque son a veces proyectos que, cuando se trabajan en varios servicios, le da también mucha calidad al servicio. ¿Y por qué no? ¿Por qué no puede ser en un futuro esto una cartera de servicio? Evidentemente, ahora es un proyecto piloto. Pero si esto se demostrara, Guadalajara ha empezado a hacer algo que podríamos hacer aquí. Podría ser el hospital, pero puede ser Castilla-La Mancha. ¿Por qué no? Y hacerlo también la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que es el momento ahora de empezar con cautela, despacio, y analizar, y luego hacer un estudio y analizar todo lo que hemos hecho. Pero yo creo que el paso inicial es el que se debe hacer, es el que estamos haciendo. Pues nada más, yo creo que... Muchas gracias. Si queréis alguna pregunta, yo la puedo resolver.
Lo dije al principio, depende de lo que se considere este problema. Nosotros este problema lo consideramos como la luxación congénita de cadera, era un 0,5%. Si se considera la displasia acetabular, que es el espectro más amplio completo, hasta el 5%. Entonces, nosotros la idea es que estudiemos, para hacer el estudio muestral, teniendo en cuenta, según la incidencia, y nos vamos a la mayor, necesitaríamos hacer, asumiendo los niños que nacen aquí, unos 1.500, más los que nacen en la Comunidad de Madrid, sumamos que sería más o menos necesaria una exploración de 40 niños a la semana. Eso lo que supondría es que haríamos una consulta diaria de 10 niños de lunes a jueves, o sea, 4 días. Con lo cual sí contemplaríamos poder abarcar a todos los posibles pacientes para hacer el estudio muestral. Sí. Pues nos hemos buscado la vida. Hemos buscado ayuda. La dirección nos ha ayudado en ese trámite. Vamos a tener ahora un ecógrafo que es facilitado como investigación, que no es propiedad nuestra, ni del Servicio de Pediatría ni del hospital, pero que nos lo han cedido durante un tiempo suficiente. Todo el trabajo se va a hacer con un ecógrafo cedido. En cuanto a la mesa de Graf, lo hemos conseguido, se ha podido comprar, viene de Italia, es algo que es complejo, pero cuesta mucho traerlo, pero ya la tenemos. Y luego las agendas, pues aquí es donde yo debo agradecer mucho al servicio que tengo. Vamos a ver, las plantillas son como son. Yo ahora mismo tengo unas plantillas que están justitas, como creo que todos vosotros. Meterse aquí supone un trabajo, un esfuerzo enorme, enorme primero del personal, porque no solamente es hacer la eco, es que es hacer la eco y el seguimiento. Y además, al principio, durante el primer mes, no lo va a hacer un pediatra, van a estar 2, vamos a hacer doble ciego. Y encima luego hay un tercero que no saben ningún dato del niño, pero es que luego hay un tercero que es el observador, que es el que sí sabe y es el que va a coordinar los resultados y el que va, digamos, a ser responsable del seguimiento de ese niño. El primer mes va a ser complicado porque todas estas imágenes se van a consultar con la doctora Suinir y va a haber un control también de calidad. Pero a partir del segundo mes ya bajaremos a que haya, y cuando se haga esto, cada día de la semana, que son 4, 2 personas. 2 personas, teniendo las consultas como las tenemos, el servicio como los tenemos, supone un esfuerzo enorme, que yo lo primero que se debe valorar es que el componente humano es lo que mueve esto. Y que se mueva todo el equipo, yo estoy agradecido porque es muy difícil, porque los equipos son muy heterogéneos, pero es que aquí el equipo va en bloque. Entonces, ante eso es una máquina, es que es muy difícil, para esa ilusión por el trabajo es un gran esfuerzo por ellos. Y entonces yo no soy el que debería agradecérselo, y más este hospital debería agradecer lo que este servicio va a hacer ahora con esto, que es un esfuerzo tremendo. Las agendas se pueden hacer, sí.